¿Sabes cuándo y cómo desapareció el poeta árabe loco Abdul al-Azred? ¿O por qué un pueblo entero quedó maldito en el año 1601 a causa de la influencia de una raza alienígena que le reza al mismísimo Azathoth? ¿O para qué fue necesaria la detonación de una bomba atómica en las profundidades de una fosa abisal en el año 1980? Te hago spoiler. Salió mal. Pues hagan sus apuestas, damas y caballeros. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de la cronología de los mitos de Cthulhu desde el año 0 hasta hoy, para expertos. Advertencias. Enumerar todos los acontecimientos de los mitos de Cthulhu desde el año 0 hasta el mismo día de hoy, en realidad sería una tarea prácticamente inabordable. Y es que sería casi como mencionar todos y cada uno de los centenares de relatos que dan forma al corpus Lovecraftiano. Es por eso que, como ya sucediera en la cronología anterior, me he basado en aquellos sucesos que entiendo que podrían resultaros de interés. Así que vamos allá. Comenzamos en el año 700 después de Cristo con el nacimiento de Abdul al-Azred, en Saná, Yemen. Su pasado temprano está rodeado de incógnitas, aunque el profesor Henry Armitage, reconocido erudito de la Universidad de Miskatonic, sostenía que fue un poeta de talento excepcional que alcanzó una posición holgada desde su juventud. Su mente brillante y su sed insaciable de saber lo impulsaron a destacar entre sus coetáneos, pero también lo apartaron del resto de los mortales. Rechazando las sendas académicas convencionales, al-Azred se internó en la búsqueda de verdades ocultas en los rincones más impíos de Oriente Medio. Esa obstinación le llevó a ser considerado un demente por sus contemporáneos, juicio que su propio comportamiento errático no hacía sino reforzar. Vivió atormentado por una paranoia constante, temía tanto las represalias de las fuerzas sobrenaturales con las que afirmaba haber tratado como la persecución de las autoridades humanas empeñadas en silenciarlo. Avanzamos ahora 3 décadas hasta el 730, donde será escrito el Kitab al-Aziz. Siguiendo la estela de su propia importancia, el poeta árabe Abdul al-Azred compone en Damasco el celebérrimo e infame grimorio conocido como el Kitab al-Aziz. Este libro maldito recoge los conocimientos prohibidos que adquirió en sus viajes a Babilonia, a Memphis, al desierto de Rub al-Jalí, incluso sus visiones en la urbe de Irem, la legendaria ciudad de los 1000 pilares. En sus páginas se invocan entidades cósmicas como Yog-Sothoth o Cthulhu, y se relatan los dogmas de muchos cultos clandestinos. Tal es la atmósfera ominosa que emana el volumen que quienes lo leen aseguran haber sufrido sueños febriles y sentir el palpitar de entidades primordiales de más allá de las estrellas. 8 años después, en el 738, sucede la muerte del poeta loco. Según la versión más aceptada por los eruditos de lo oculto, el óbito de Abdul al-Azred fue registrado por el cronista árabe Ibn Khalikan, su biógrafo del siglo XII. Este autor relata que el poeta, al que muchos ya consideraban un loco poseído por su propio conocimiento prohibido, encontró un final espantoso en pleno mercado de Damasco. Allí, en medio del bullicio del día y ante numerosísimos testigos, al-Azred fue súbitamente atacado por una fuerza invisible. Una criatura que, según cuentan las crónicas, lo devoró vivo sin que nadie pudiera ver con claridad que lo estaba desgarrando. Los gritos del poeta resonaron entre los puestos del foco y lo único que quedó de él fueron sus restos mutilados, como si una presencia imposible lo hubiera reducido a jirones. 2 siglos saltamos a continuación hasta el 950, cuando el sabio bizantino Theodorus Philetas tradujo el Kitab al-Aziz al griego bajo el título por el que todo el mundo lo conocemos hoy en día, el Necronomicon. Es gracias a esta versión que el saber arcano del texto original circula entre los filósofos y eruditos de la época medieval. Según la tradición, es esta traducción la que impulsa un sinfín de horrendos experimentos, tanto académicos como mágicos, en forma de rituales antinaturales que solo provocan pesadillas y locura. Y saltamos otros 3 siglos más hasta el 1228 para dar con la tercera y más importante traducción del Necronomicon, la conversión al latín del monje danés Olaus Wormius. Y con esto ya tendríamos los 3 idiomas principales que harían que la obra se difundiera sin ningún límite por todo el globo terráqueo: el árabe original, el griego y el latín. Porque es que el Necronomicon ya de por sí tiene una cronología que es una auténtica locura, con decenas de fechas de acontecimientos diferentes que ya exploramos en el pasado capítulo del Mitonauta que dedicamos íntegramente al Necronomicon.
Y un poquito más adelante, ya en el 1296, Anno Domini Nostri, y siguiendo la línea de los libros malditos, un monje franciscano español llamado Jeremías de Piñares descubrió una versión apócrifa en hebreo de la Clavícula Salomonis, un grimorio más comúnmente conocido como el Lemegetón. El texto contenía invocaciones y diagramas ocultos destinados a abrir los sellos del mundo subterráneo. Con este fin, el fraile Jeremías intentó descifrar los símbolos que contenía, provocando la desaparición de varios de sus aprendices. El religioso fue encarcelado en una mazmorra hasta el día de su muerte, contándose que en su celda las paredes rezumaban una humedad inusual con olor a hierro oxidado. Fue gracias a aquel encierro que los conocimientos aprendidos por el fraile fueron adoptados por un fanático paladín, cuya determinación daría más tarde a luz al que hoy conocemos como el culto al dios de la carne. Saltamos otros 3 siglos aterrizando en Inglaterra en el año 1600 para ser testigos del impacto del cuerpo ardiente que cayó desde las estrellas en el valle del río Severn. De aquella colisión surgió un lago profundo de aguas inmóviles y sin fondo aparente. En su interior, atrapada en la materia estelar que trajo consigo, despertó una forma que no pertenecía a la Tierra. Una masa viscosa y luminosa provista de espinas metálicas que parecían antenas de otro mundo, y 3 ojos, al que sus seguidores llamaban Glaaki. Con el paso de los años, quienes se acercaban al lago hablaban de sueños inquietos y de voces que los llamaban desde sus profundidades. Algunos no regresaban jamás, y de vez en cuando se decía que figuras extrañas emergían del agua al caer la noche. Los lugareños aprendieron a habitar la zona, pero los más curiosos, atraídos como siempre por la promesa de conocimiento prohibido, terminaron convertidos en servidores de la criatura. A partir de entonces comenzó a formarse una pequeña comunidad de adeptos, ni vivos ni muertos, que protegían el lago y repetían los mensajes que su dios les dictaba, los cuales registraron en un grimorio que hoy en día conocemos con el nombre de las Revelaciones de Glaaki. Y al año siguiente de aquel impacto, en el 1601, otra presencia más descendió sobre las colinas boscosas y brumosas del pueblo de Goatswood, cercanas al mismo valle. Esta vez, aunque también tenía aspecto rocoso, en realidad se trataba de una nave de origen desconocido. De ella emergieron unas criaturas aladas e insectoides de un intelecto frío y calculador, conocidos como los Shans, o también mencionados como los insectos de Shagai, por el nombre del mundo del que provenían, el cual fue arrasado por la locura de su adoración al sultán demoníaco Azathoth. Por eso llegaron hasta la Tierra, buscando refugio en un planeta más joven. Incapaces de regresar a su hogar, levantaron una colonia secreta bajo el suelo de los bosques de Goatswood, y sin haber aprendido nada de la experiencia anterior, allí continuaron sus ritos antiguos adorando a aquella fuerza primordial que late adormecida e idiotizada en el centro del cosmos. Llegamos ahora hasta el 1692, en medio de la histeria de los juicios de las brujas de Salem, por cuya causa una anciana llamada Kezia Mason fue arrestada y acusada de practicar la brujería. Los testimonios presentados en su contra resultaban sumamente extraños. La mujer hablaba de líneas, de curvas y de ángulos que pueden trazarse para incluir y atravesar los muros de nuestro espacio. A diferencia del resto de hechiceras más arquetípicas, Kezia no había forjado un pacto con Satanás, sino que había contactado con el mismísimo Nyarlathotep para comprender los principios de la geometría no euclidiana, la ciencia de los ángulos y las dimensiones que rigen el viaje entre mundos. Durante su encarcelamiento en la prisión de Salem, la bruja es visitada por su familiar, una criatura del tamaño de una rata con rostro humanoide conocida como Brown Jenkins. Días antes de su ejecución, el carcelero encuentra su celda vacía, con las paredes de piedra intactas, sin túneles ni puertas forzadas. Kezia Mason, usando su conocimiento de los ángulos dimensionales, simplemente se desvaneció, atravesando la realidad física como si fuera una cortina. Casi medio siglo más tarde, en el 1742, ocurrió la rotura del embalse de Stoneham, en Massachusetts, donde narran los archivos que aconteció una catástrofe sobre una modesta colonia puritana conocida como Charity Court. Esta fatalidad llegó en forma de una terrible inundación de aguas salobres que dejó impracticables la totalidad de los campos de labranza y exterminó a todo el ganado. Y si aquello no resultara un mal suficiente, al desastre sucedió una sequía que llegó a extenderse durante más de un siglo.
El día antes del terrible accidente, los más ancianos del lugar aseguraban haber visto emboscarse desde las orillas del embalse un carromato oscuro guiado por 3 corceles negros, al que las antiguas leyendas oriundas mencionaban como el mercader de calamidades, un profeta de origen incierto que hablaba en nombre de una deidad infraterrena. Avanzamos ahora 29 años hasta llegar al 1771 para conocer el incidente de Pawtuxet. Y es que a los cultistas más aplicados os sonará de seguro el nombre de Joseph Curwen, ese acaudalado comerciante y armador de Providence en Rhode Island que ocultaba un secreto mucho más oscuro que sus prósperos negocios, porque su verdadera obsesión era desafiar a la misma muerte. Gracias a fórmulas desarrolladas a partir de versículos del temido Necronomicon, Curwen descubrió un método para devolver la vida a los muertos a partir de sus sales esenciales. Aprovechando este extraordinario recurso, uno a uno fue convocando a grandes sabios eruditos de épocas pasadas con el fin de arrancarles sus secretos para formar una biblioteca de saber prohibido sin parangón. Así fue que su granja en Pawtuxet se transformó en un laboratorio infernal, del que surgían olores químicos y ruidos inhumanos que sembraban el temor entre las fincas circundantes. Cuando los habitantes de Providence comenzaron a notar el flujo continuo de cargamentos misteriosos y la desaparición de varios ciudadanos respetables, conscientes de lo que podría estar ocurriendo en realidad en la granja de Pawtuxet, se reunió a un grupo de más de 100 milicianos e invadieron la propiedad, enfrentándose en sus catacumbas a horrores para los que ninguno estaría preparado. Finalmente lograron poner fin a la existencia de Curwen, o al menos eso era lo que pensaban. Saltamos ahora hasta el siglo XIX para detenernos en el año 1839, donde el ocultista y viajero alemán conocido como Friedrich Wilhelm von Junst, tras una vida dedicada a explorar los rincones más oscuros del mundo, publica su obra magna en la ciudad de Düsseldorf, el Unaussprechlichen Kulten, también conocido como Cultos Innombrables. El tomo original, encuadernado en cuero negro, es un compendio de sus aterradoras experiencias, donde detalla con precisión antropológica los cultos activos que adoran a entidades prehumanas como Gatanozoa, el dios que petrifica, y describe lugares malditos como el de la Piedra Negra, en Hungría, y la deidad que allí frecuenta. Como era de esperar, el libro es inmediatamente ridiculizado tanto por la academia como por la prensa, acusado como no de ser la fantasía de un loco. Finalmente, aunque el libro es suprimido y casi todas las copias de la primera edición son quemadas, la obra se convierte en un texto legendario codiciado en ciertos círculos ocultistas, ya que se trata de toda una peligrosa guía de campo para las fuerzas que operan en la periferia de nuestra realidad. Y es tan solo 6 meses después, en 1840, cuando fallece misteriosamente el creador del infame volumen que acabamos de mencionar. Von Junst fue hallado muerto también en Düsseldorf, en Alemania, en circunstancias tan enigmáticas como preocupantes, porque su cuerpo parecía estrangulado en una habitación cerrada desde dentro, con marcas semejantes a garras o a colmillos múltiples alrededor de toda su garganta, mientras el suelo se descubría cubierto de páginas arrancadas de un manuscrito inacabado. Y su amigo más cercano, que fue el que descubrió el cadáver, recopiló los fragmentos, los leyó, los quemó y terminó zajándose el gaznate con el filo de una navaja. Seguimos avanzando ahora hasta una noche de junio del 1882, momento en el que un extraño meteorito impacta en los cultivos de la granja de los Gardner, al oeste de la antigua ciudad de Arkham, en Massachusetts. El fragmento se encoge rápidamente y muestra colores que no pertenecen al espectro visible, y es que el cascarón ya había liberado a su pasajero, un color viviente hecho de una materia etérea que desconocemos y que termina escondido al fondo del pozo de la plantación. Desde ahí comienza a envenenar la tierra, extendiéndose como una mancha invisible. La vegetación crece de forma exuberante y grotesca, con colores nauseabundos, antes de volverse quebradiza y gris. Los animales mutan y luego se deshacen en polvo. Hasta la familia Gardner desciende lentamente hacia la locura y la desintegración física, drenada como queda su vitalidad por el influjo del parásito cromático. Finalmente, después de haber consumido toda la vida en la granja, el color emerge de nuevo del pozo en una terrible columna de luz y regresa al espacio de donde había caído, dejando tras de sí 5 acres de polvo estéril y gris, testimonio silencioso de la visita de un depredador de más allá de las estrellas. Nos desplazamos ahora hasta un hospital psiquiátrico de Nueva York en el año 1901 para ser testigos del experimento Slater.
Allí un médico residente se obsesiona con los delirios de un paciente catatónico, un hombre de los Montes Apalaches llamado Joe Slater. Slater afirma que en sus sueños es un ser de luz que viaja por los confines del universo. Por eso el facultativo, convencido de que existe una verdad oculta entre sus fantasías, construye un ingenio eléctrico que le permite ejercitar una suerte de telepatía rudimentaria, conectando su mente con la de Slater a sabiendas de que era poco el tiempo que al paciente le quedaba de vida. En el momento de la muerte del afectado, el dispositivo funcionó. Por un instante el doctor confirma que no se había conectado con un campesino ignorante, que sus visiones de galaxias y nebulosas eran ciertas, que existe una guerra contra una entidad oscura en la estrella Algol y que el concepto humano de la realidad es una ínfima fracción de la existencia. Solo 6 años más tarde del pasado suceso, en el 1907, durante una reunión de la Sociedad Arqueológica Americana en San Luis, el inspector de policía John Raymond Legras presenta un enigma a los expertos que allí se reunieron aquel día. Y es que meses antes había dirigido una redada en los pantanos al sur de Nueva Orleans, alertado por la desaparición de un número destacable de mujeres y de niños. Allí su equipo interrumpió un ritual de una depravación indescriptible, donde decenas de cultistas de ascendencia mestiza bailaban frenéticamente alrededor de una hoguera monstruosa, coreando un cántico que helaba la sangre. En el centro del ritual, sobre un pedestal frente a un tótem espantoso, se encontraba un pequeño ídolo de piedra verdosa. Su forma era vagamente antropoide, pero con una cabeza de pulpo, un cuerpo escamoso y alas rudimentarias. Esta fue la primera confirmación moderna de la existencia del culto a Cthulhu a gran escala. Uno de los cultistas capturados, un anciano llamado Castro, les reveló fragmentos de su teología, hablando de los grandes antiguos que vinieron desde las estrellas, de su sumo sacerdote Cthulhu, ese que yace en la ciudad sumergida de R'lyeh, y del cántico que invoca su poder y que no pienso pronunciar aquí, pero que significa en su casa de R'lyeh el difunto Cthulhu espera soñando. De 1908 a 1913 acaeció la desconcertante amnesia sufrida por el doctor en economía por la Universidad de Harvard, Nathaniel Wingate Peaslee. Peaslee, que por ese entonces ejercía como profesor en la Universidad de Miskatonic, sufrió un trance amnésico inexplicable que le reveló que la gran raza de Yith había intercambiado su mente con la de un ser de otro planeta, proyectando a Peaslee varios milenios en el futuro. Tras recobrar la conciencia 5 años más tarde, el profesor descubre una serie de extraños artículos publicados con su propia firma y recuerdos fragmentados, donde él mismo se veía explorando regiones alienígenas en planetas de nebulosas lejanas y estudiando en bibliotecas ciclópeas rodeado de criaturas espantosas. Un impacto que se convierte en causa irrefrenable de su locura, pasando el resto de su vida intentando asirse a su actual realidad. 4 años más tarde, en plena Primera Guerra Mundial, durante el 1917, el submarino alemán U-29 será víctima de un acontecimiento insólito y fatal en mitad del Océano Atlántico. Todo comenzó cuando el capitán del navío hunde un barco británico y recoge el cadáver de un marinero que llevaba consigo un extraño talismán de marfil. Desde entonces, la tripulación empieza a sufrir visiones, a tener pesadillas y a padecer una inquietante sensación de hallarse bajo el influjo de algún tipo de maldición. A pesar de las súplicas de sus hombres, el capitán se niega a deshacerse del objeto y mantiene a bordo una disciplina brutal, llegando incluso a ejecutar a quienes considera insubordinados. De pronto, una corriente misteriosa arrastra al submarino hacia el sur y un poderoso oleaje destruye el sistema de flotabilidad, obligándolo a sumergirse sin control mientras funciona solo con la energía remanente de las baterías. Mientras se acercan cada vez más a los fondos abisales, los marineros van poco a poco perdiendo la cordura y pereciendo, hasta que solo el capitán queda como único superviviente. Así, en completa soledad, el capitán descubre en el fondo marino las ruinas de una antigua ciudad de dimensiones ciclópeas. Fascinado, se pone un traje de buceo de profundidad y explora un templo resplandeciente donde encuentra una escultura idéntica al amuleto de marfil. Con las reservas de aire y energía a punto de agotarse y bajo el influjo de visiones cada vez más intensas, el capitán decide abandonar el submarino y adentrarse de una vez para siempre en las profundidades del templo. Al año siguiente, el 30 de julio del 1918, se registró una poderosa explosión en una propiedad situada en plena reserva natural del condado de Sevier, en Utah, en Estados Unidos, conocida como Pando. Y es que Pando, y esto no es ficción, esto se trata de la realidad,
es una colonia clonal de álamos temblones surgidos todos de un mismo ejemplar original y que a día de hoy se extiende a lo largo de más de 43 hectáreas, compartiendo, atención, todos los árboles las mismas raíces como un único organismo gigante. De hecho, está considerado como el organismo vivo más grande de todo el planeta. Según recogieron las investigaciones periciales sobre aquella explosión, el espacio que ocupaba el palacete que lo regentaba fue reemplazado por un estanque de una profundidad inconclusa, habiendo desaparecido a la par y casi en su totalidad todos los ejemplares de álamos en no menos de 5 hectáreas a la redonda. El periódico local llegó a recoger que el caserón era propiedad de un reputado aunque polémico cirujano conocido como Elias Thanos, cuyos insólitos experimentos le habían acarreado el sobrenombre de Doctor Belcebú. De aquella espectacular explosión sobrevivió una única persona, y su testimonio resultó tan delirante que tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico, del que logró escaparse más tarde de un modo que todavía trae de cabeza tanto a policía como a expertos. 5 años más tarde, en el 1923, el heredero americano de la familia Delaporte regresa a Inglaterra para restaurar el hogar ancestral de su familia, el conocido como Priorato de Hexham, que ha estado en ruinas durante siglos. La cuestión fue que desde el primer día Delaporte es atormentado por el sonido incesante de ratas escarbando y corriendo detrás de las antiguas paredes de piedra. Su investigación, guiada ahora por una inquietud creciente, le lleva a descubrir una verdad que la historia había intentado encerrar, que debajo del priorato se extendía toda una ciudad subterránea. De los murales y restos óseos que allí se encuentra comprueba que sus propios antepasados, los señores del priorato, presidían un culto caníbal existente desde la época romana, criando generaciones de humanos como ganado en las entrañas de la tierra y degenerando ellos mismos en criaturas cuadrúpedas conocidas como hombres rata. 2 años más avanzamos hasta detenernos en el 1925, cuando a raíz de una violenta tormenta sísmica en el Pacífico Sur, la ciudad cadáver de R'lyeh, una metrópolis de geometría blasfema y espacios no euclidianos, emerge de las profundidades del océano. Desde su trono de piedra, el gran Cthulhu, parcialmente despierto ahora por el cambio en la alineación estelar, comienza a transmitir sus ensoñaciones de locura y terror a escala planetaria. Artistas, poetas y personas sensibles de todo el mundo son atormentados por visiones de ciudades monstruosas y cánticos guturales. Mientras tanto, el velero noruego Alert, desviado de su curso original, se topa de súbito con la isla misteriosa. Acto seguido, el segundo de a bordo y un grupo de marineros desembarcan para explorar la arquitectura imposible, donde los ángulos rectos se comportan como obtusos y el horizonte parece curvarse de un modo inaudito. Y para su desgracia, accidentalmente abren una cripta colosal de la que emerge una forma montañosa, una masa gelatinosa y verde con garras, alas de dragón y un rostro tentacular cuyo nombre sobra decir. Y bueno, el modo tan ridículo en el que terminó esta historia creo que ya muchos de vosotros lo conocéis, porque creéis que aquel ser emergido con R'lyeh era realmente Cthulhu o una semilla estelar. Os leo en los comentarios. Fue al año siguiente del polémico suceso anterior, en concreto en el 1926, que desapareció misteriosamente un brillante pero marginado pintor de Boston conocido como Richard Upton Pickman. Sus obras, famosas por un realismo grotesco que le valió la expulsión de todos los círculos artísticos, representaban a seres aberrantes y otras monstruosidades con una viveza aterradora. Un colega suyo, la última persona en verlo, reveló haber visitado su estudio secreto en los suburbios, donde vio un cuadro final tan horrendo que superaba con creces todo lo anterior. Durante la visita, un ruido provocó que Pickman saliera a disparar a unas ratas. El colega, nervioso, se guardó un papel enrollado que había junto al lienzo sin que el pintor se diera cuenta. Un papel que no era un boceto, sino una fotografía. Un retrato que probaba que la criatura del cuadro no era producto de su imaginación, sino un modelo de carne y hueso que posaba para él. Pickman no pintaba fantasías, documentaba una realidad monstruosa que habitaba en realidades alternativas. Una realidad que reclamó el mismo pintor, puesto que terminó marchándose con su modelo para convertirse en uno más de ellos. ¿Y os acordáis todavía del Joseph Curwen del 1771, el nigromante al que dieron caza en su granja de Pawtuxet?
pues 2 siglos más tarde, en 1927, volvimos a tener noticias suyas, porque Charles Dexter Ward, un joven anticuario y descendiente directo de Curwen, se obsesionó de un modo inesperado con su infame ancestro. De ese modo, al heredar una de sus propiedades, logró hacerse con todos sus escritos, y en un laboratorio secreto de la misma edificación, utilizó las fórmulas del Necronomicon para realizar el ritual definitivo que ya había practicado otrora su antecesor, la resurrección a partir de las sales esenciales. Y el resultado salió mejor de lo que esperaba. Mejor para Curwen, porque el nigromante, recuperado ahora de juventud y poder, asesina a su descendiente y asume su identidad aprovechando el enorme parecido familiar, para moverse sin sospechas en el mundo moderno. Así, Curwen reanuda sus experimentos profanos contactando con sus antiguos cómplices, otros nigromantes que también habían desafiado a la muerte, para desatar un plan de conquista global basado en la invocación de los dioses exteriores. Y un año más tarde, en el 1928, ocurrió uno de los eventos más icónicos de los mitos de Cthulhu, la redada de la ciudad de Innsmouth. Tras la denuncia de un joven viajero que escapó por los pelos del acoso de los habitantes del decrépito pueblo costero de Innsmouth, en Massachusetts, el gobierno de los Estados Unidos se vio forzado a actuar mediante una operación secreta y radical ante la evidencia abrumadora de los descubrimientos. Los lugareños de Innsmouth, miembros de la orden esotérica de Dagon, se habían hibridado durante generaciones con seres anfibios inmortales conocidos como los Profundos, a cambio de oro y pesca abundante. Así, varios equipos de asalto federales peinaron el pueblo arrasando con todo foco de resistencia por parte de aquellos extraños habitantes de ojos saltones y de piel gomosa. Pero la parte más crucial de la operación se produjo en el mar. Un submarino de la Armada torpedeó el cercano arrecife del Diablo, punto de acceso a la ciudad submarina de Yantelei, hogar de los Profundos. Y otro año más añadimos al calendario hasta el 1928, deteniéndonos en la igualmente decadente, aislada y degenerada aldea de Dunwich. Allí nació Wilbur Whateley, un ser de crecimiento inusualmente rápido y de aspecto monstruoso. Su objetivo, heredado de su abuelo, conocido por la práctica de la magia negra, es abrir una puerta para su ominoso progenitor, la entidad cósmica omnipresente, omnipotente y omnisciente conocida como Yog-Sothoth, la cual es tanto la llave como la puerta misma. Wilbur intenta robar la copia completa del Necronomicon de la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, pero es asesinado por un perro guardián revelando la monstruosa anatomía que ocultaba bajo sus ropajes. Sin embargo, para mayor desgracia, su muerte libera a su hermano gemelo, encerrado desde su nacimiento en un cobertizo, y esto por tratarse de una abominación gigantesca y en ocasiones invisible que termina aterrorizando a toda la región, devorando tanto el ganado como a sus propietarios. Solo la intervención desesperada de 3 afamados profesores de la Universidad de Miskatonic, armados con fórmulas del mismo Necronomicon, logró hacer visible a la criatura por un instante antes de desterrarla para siempre del plano terrestre. Uno de los poquísimos finales felices que podemos encontrar en la obra de nuestro gran maestro Howard Philip Lovecraft. 2 años después del incidente de Dunwich, en el 1930, da comienzo la que sería conocida como la Expedición Peabody, financiada por la Universidad de Miskatonic para viajar a la Antártida con fines geológicos. El equipo de avanzada realiza, para sorpresa de sus acompañantes, un descubrimiento sin precedentes, una cadena montañosa más alta que el Himalaya en pleno continente helado. Movidos por la curiosidad, deciden aproximarse para revelar tras las cordilleras una ciudad en ruinas de proporciones ciclópeas y una cueva que contiene los cuerpos congelados y perfectamente conservados de sus constructores. Criaturas en forma de barril con alas membranosas y apéndices en forma de estrella de mar en ambos extremos que la historia conocería con el nombre de los Antiguos. Sin embargo, el equipo de Lake comete un error fatal. Disecciona uno de los especímenes helados y calienta a otros con un soplete. De ese modo, algunas de las criaturas que solo se hallaban en animación suspendida durante eones reviven. Por ese gesto masacran a la mayor parte del equipo de avanzada y a sus perros, incluso diseccionándolos a ellos mismos para estudiarlos. Al haber perdido el contacto con el equipo de avanzada, un segundo grupo sale a su encuentro y descubre la masacre. Siguiendo las huellas de los antiguos que habían despertado, llegan hasta el interior de la ciudad, contemplando titánicos murales que les revelan una historia de colonización cósmica, la creación de la vida en la Tierra y guerras contra otras especies alienígenas. Finalmente, solo unos pocos lograron escapar de aquel infierno helado, quedando el evento encubierto bajo órdenes estrictas.
la expedición informó oficialmente que no encontró nada de interés, para evitar una nueva fiebre del oro en la Antártida que podría despertar lo que aún se hallaba durmiendo bajo el hielo. Y si antes retomamos la historia de Joseph Curwen, hacemos ahora lo mismo en el 1935, pero con el profesor Nathaniel Wingate Peaslee, aquel cuya mente fue raptada en el año 1908 por la gran raza de Yith. En este caso hablaríamos de la expedición australiana Peaslee. La expedición, igualmente financiada por la popular Universidad de Miskatonic, zarpa hacia el gran desierto arenoso de Australia con la intención de confirmar los recuerdos fragmentados y terroríficos que le quedaron después de escapar de la amnesia. De ese modo, el 3 de junio de ese mismo año y en contra de toda probabilidad, descubren los restos de una ciudad en ruinas en mitad del desierto australiano de una antigüedad y arquitectura imposibles. La visión de la ciudad, prueba física de su cautiverio mental, termina de fracturar la poca cordura que le quedaba a Peaslee, y aunque su hijo intenta continuar la exploración ante el estado de su padre, una misteriosa tormenta de arena de proporciones bíblicas los obliga a abandonar definitivamente el lugar. Por aquella experiencia reveladora, ya en el 1936, y como respuesta directa a la creciente y abrumadora evidencia de la amenaza cósmica, que ya no puede ser ignorada, se crea definitivamente la Fundación Wilmarth para el estudio de fenómenos sobrenaturales. Y aunque lleva el nombre de Albert Wilmarth, el folclorista de la Universidad de Miskatonic que se vio envuelto en el caso de los hongos de Yugoth de Vermont, su verdadero fundador e impulsor es el mismo Nathaniel Wingate Peaslee. Traumatizado pero iluminado, Peaslee dedicó toda su fortuna a partir de ese momento a poner en marcha la fundación. Y su propósito no se limitaba exclusivamente a combatir, sino también a recopilar, a catalogar y a tratar de comprender la información existente sobre la realidad de los mitos, con la esperanza de que el conocimiento, por peligroso que sea, sirva de algún modo de arma de defensa para la humanidad. Y dando ahora un salto de casi 4 décadas, llegamos al año 1973, cuando apareció en una librería ocultista de Nueva York un Necronomicon presentado como un antiguo manuscrito reimpreso por un misterioso autor conocido como Simon. Aunque fue creado inicialmente como una maniobra publicitaria para vender falsos ejemplares del Kitab Arathif, en 1996, fruto de un brote de histeria moderna surgido de un grupo de adolescentes que se tomó especialmente en serio las enseñanzas de este falso manual, y esto no es ficción, es pura realidad. 2 personas terminaron perdiendo la vida a causa de la inadmisible forma en la que aquellos jóvenes buscaban disfrutar de crueles y nuevas experiencias. Y ahora sí, mis queridos hermanos, nos aproximamos al final del siglo XX, en concreto el 25 de marzo de 1980, cuando la Fundación Wilmarth, de la que antes hemos hablado, lanza el proyecto Chila. Chila, la menor de los 4 hijos que Cthulhu engendró junto a Idia, es capaz de alumbrar un nuevo cuerpo para su padre, en el caso de que éste sea destruido por completo de un modo que jamás llegaremos a entender, puesto que considerando nuestra tecnología y conocimientos arcanos, Cthulhu para nosotros sería un ser indestructible, sirviendo por tanto de vida extra para su padre por ser capaz de proporcionarle un nuevo cuerpo. Podéis imaginar la importancia que Chila puede tener en los planes de expansión de Cthulhu. Y aunque al igual que su padre, Chila es natural de la estrella de Soth, fue trasladada al abismo de Ye, donde se hallaba perpetuamente vigilada por una legión de otras razas menores como los Yugs o los Profundos. Es por el descubrimiento de la ubicación de Chila por parte de la Fundación Wilmarth y de la relevancia que ésta posee en los planes de conquista de Cthulhu, que dado que el abismo de Ye se halla debajo del mar en una sima tan profunda o más que la fosa de las Marianas, con la esperanza de destruir para siempre a Chila, la Fundación dejó caer una bomba nuclear que explosionó en el fondo mismo del abismo. A causa de esta osadía, durante 3 días y 3 noches, un ataque psíquico lleno de odio emanó desde R'lyeh, enloqueciendo a millares de personas por todo el mundo. La propia Universidad de Miskatonic fue golpeada por diversos desastres naturales durante esta época, en forma de terremotos, tornados, tormentas eléctricas e inundaciones. De hecho, todo el valle de Miskatonic fue considerado zona catastrófica y la universidad tuvo que ser demolida, aunque sería reconstruida más adelante. Sin embargo, para nuestra desgracia, Chila sobrevivió, para ser capturada de nuevo más adelante y hacer experimentos con ella. Pero eso ya es historia para contar en otro futuro capítulo. Y como en algún momento de esta cronología debemos detenernos, ¿qué otros eventos conoces que te hubiera gustado ver en esta lista? Déjalo por favor en un comentario. Y mientras tanto puedes aprovechar para ver la primera parte de esta cronología, la que recorre los mitos de Cthulhu desde el inicio de la Tierra hasta el año 0.